Bienvenido al video número 32 del curso de AutoCAD. En este video vamos a aprender a utilizar el comando rotar. Entonces para eso vamos a terminar con nuestro ejemplo de la mesa. Vamos a terminar de dibujarla. Ya teníamos dos sillas, nos faltaban las otras dos. Entonces lo que voy a hacer es, antes de rotar, voy a copiar. Necesito copiar estas dos sillas para luego ubicarlas en la posición que realmente van. Entonces para eso simplemente vaya a copy, seleccione el comando copiar, haga clic en copiar. Él le va a decir seleccione objetos, entonces vamos a seleccionar las dos sillas, esta y esta, hago clic en esta y luego hago clic en esta. Una vez selecciono las dos sillas, avanzo con el botón derecho del ratón o enter del teclado y él le va a decir especifique el punto base de la copia o de desplazamiento. Aquí dice especifique el punto base de la copia. Entonces nosotros vamos a hacerlo a través de una referencia, a seleccionar esa copia a través de una referencia. Podemos utilizar el centro, que es un OSNAP que vimos en el video anterior, entonces haga clic en el centro. Recuerde que para tomar el centro solamente se tiene o que acercar al objeto o acercar al centro del objeto, en este caso un círculo o un arco. Vamos a tomar entonces como base de la copia el centro, digamos, de este círculo que representa esta silla. Recuerde, o se acerca al centro o se acerca al objeto para que se señale el centro. Independientemente de donde lo haga, le va a señalar siempre el centro. Apenas aparece el símbolo, haga clic y ahí ya le está tomando el centro. Yo me voy a acercar aquí al centro y voy a hacer clic ahí. Ahí puse el punto base de la copia. Ahí estoy copiando, voy a quitar el orto para que se entienda el ejemplo. Ahí estoy copiando, mire, ahí se ve los elementos que estoy copiando. Y los debo ubicar, puede ser cerca del punto y luego tendría que editarlo, o sencillamente los copio encima, exactamente encima de donde los tomé. Entonces cuando me dice especifique el punto base de desplazamiento o segundo punto, aquí dice segundo punto, entonces pues me dirijo al mismo centro que ya había tomado desde donde lo estoy copiando. Entonces le digo snap centro y me dirijo al mismo centro, mire, ahí. Es decir, lo estoy copiando exactamente encima. Una silla exactamente encima de la otra. Y hago clic ahí. Una vez ya la copié, voy a seguir con la copia múltiple. Entonces para eso termino la orden simplemente dándole enter. Entonces le doy enter y termino la orden. Y obtengo la copia de la silla exactamente encima de la otra. Aquí se alcanza, como esto es un círculo, se alcanza a ver. Si le doy re, escriba re en la línea de órdenes, que significa regen, que nos sirve para regenerar el dibujo cuando perdemos, digamos, la geometría real, con regen o simplemente re, así. Con regen regeneramos el dibujo. Entonces aquí se alcanzan a ver que están los dos, mire. Si le doy regen, pues ya va a quedar uno exactamente encima del otro. Pero lo importante de esto es que aquí vamos a utilizar ahora sí el comando rotar. Entonces vaya a rotar y haga clic en rotar. Hacer clic en rotar. Una vez hace clic en rotar, es este, él le va a decir seleccione objetos a rotar. Este procedimiento es idéntico de los comandos de edición. El modo de selección es idéntico, haciendo clic en cada uno o a través de ventanas. En este caso voy a hacer clic en cada uno, entonces voy a seleccionar este objeto y este objeto. Recuerden que tenemos dos objetos dibujados sobre otros dos objetos. Entonces yo solo estoy seleccionando cada uno de ellos. Si lo hiciera por ventana, seleccionaría los dos. El que está montado encima del otro, seleccionaría los dos. O sea que para este caso específico, solamente lo puedo hacer uno a uno, para no seleccionar los que están abajo. Entonces una vez ya lo selecciono, él me sigue diciendo seleccione objetos, entonces pues avanzo con el botón derecho del ratón. Este procedimiento es idéntico que para copy o move, o copiar o mover. Y luego me dice especifique el punto base del eje de rotación, es decir, desde cuál va a ser mi punto eje de rotación. Entonces tenga en cuenta no seleccionar en este caso específico un punto de referencia entre los objetos que estamos rotando, sino un punto que le sirve como eje imaginario de la rotación. Entonces si yo quiero rotar estas dos sillas y ponerlas en la posición que deben ir, pues debo imaginarme a partir de dónde se van a rotar. Entonces se deben rotar a partir del centro de este círculo que es el que forma la mesa.
Entonces simplemente me dirijo nuevamente a centro, hago clic aquí, Snap Center, hago clic ahí. Cuando hago clic en el Snap me acerco al objeto que me va a marcar el centro, en este caso este círculo, ahí ya se ve, o me acerco al centro, ahí ya se ve también. Una vez se ve el Snap, hago clic ahí puse el punto base. Quite el orto para que pueda ver bien cómo empieza a rotar los objetos. Mira, ahí ya los empecé a rotar, ahí ya se ve cómo los estoy rotando. Entonces el siguiente paso es simplemente puede hacer un clic en el área de gráfica para terminar la rotación. Puedo utilizar el orto en este caso para que pueda rotar solamente en el eje Y. Mire, ahí estoy rotando en el eje Y. Voy a quitar el orto. O también puede introducir el dato a través de un valor numérico. En este caso podemos rotar en esta forma que sería 90 grados. Entonces escriba 90 en la línea de órdenes y dele enter. Y obtiene la rotación de los dos objetos que estaban montados. Obtiene la rotación, los ubica ya en la posición ideal y ya tenemos completa nuestra silla, nuestra mesa. Esa es la forma básica de rotar. Vamos a hacer un bloque de una vez de esta mesa completa. Tenemos los bloques de las sillas y tenemos pues el círculo que forma la mesa. Entonces vamos a crear un bloque. Aquí vamos a venir a Make Block y vamos a crear un bloque que se va a llamar mesa curso. Mesa curso. Una vez le da mesa curso, pues selecciona el punto base de inserción de la mesa, hace clic en Pick Point. Vamos a darle el centro del círculo, entonces nuevamente venimos al Snap Centro, hago clic en el Snap Centro, me acerco al centro o al círculo para marcar el centro. En este caso me estoy acercando al centro, hago clic en el centro, apenas me aparece el Snap. Y ahí ya tengo pues las coordenadas en las que se encuentra actualmente esa silla. Luego debo seleccionar los objetos. Entonces vengo a la siguiente caja, hago clic aquí en Select Objects y voy a seleccionarlos todos. En este caso sí lo puedo hacer por ventana porque ya tengo la mesa de la forma que quiero. Entonces selecciono por ventana, una ventana de izquierda a derecha, hago clic en este punto y clic en este punto para seleccionar. Y me va a decir selecciona objetos, entonces ya los seleccioné todos los que forman el bloque. Avanzo con el botón derecho del ratón. Él me devuelve al cuadro de diálogo, aquí se alcanza a ver el simbolito del bloque. Y si ya es lo que quiero, simplemente le doy OK. Entonces esto ahora es un bloque completo que está digamos realizado a través de un bloque inicial que era la silla y el círculo. Y ahora ya tengo esto como un solo elemento. Si lo toco, va a notar que aquí aparece el punto base de inserción de ese bloque. Entonces esa es la forma, digamos, de rotar, la forma básica. Vamos a ver un ejemplo ya aquí que no está en el dibujo, pero para que se entienda mucho más. Vamos a rotar entonces todo este objeto. Entonces yo le voy a decir rotar. Vamos a hacerle clic en rotar. Venga al comando rotar, haga clic ahí. Él le va a decir seleccione objetos. Seleccione todos los objetos que venimos realizando en el ejemplo. Es decir, haga una ventana, haga clic aquí, desplieguela, que cubra la totalidad del plano. Luego termine haciendo clic en el lado opuesto. Y una vez hace eso, él le va a decir seleccione objetos, entonces ya no vamos a seleccionar más. Entonces avanza con el botón derecho del ratón. Esta parte es idéntica que cuando copiamos, que cuando hacemos mirror. Una vez hace eso, le dice especifique punto base. Ese punto base es el eje imaginario en Z. Imagínenselo en Z ese eje, que nos va a servir para rotar nuestro objeto. Entonces si digamos yo tomo esta esquina, que era ese endpoint, que era el punto, digamos una esquina del alero, hago clic ahí, el objeto va a rotar a partir de ese punto. Mire, el siguiente paso es, ya lo vamos a ver rotado ahí, lo estoy desplazando un poco así para que se alcance a ver hacia dónde va a tomar la rotación. Mire, ahí se ve la rotación, ¿sí? Esta es la forma de rotar, digamos, básica. Rotar los objetos, por rotarlos con ángulos negativos o con ángulos positivos para donde yo quiera rotar. En este caso, digamos, le voy a decir que lo rote a 45 grados. Ya no le voy a dar 90, sino le escribo 45 en la línea de órdenes y le doy enter. Y lo que hice fue rotar ese objeto completo o toda esa serie de objetos a partir de este eje imaginario o de ese punto. Roté todos los objetos 45 grados con respecto a la base, que es el ángulo 0. Esta es la forma de rotar.
Es muy simple y puedo rotar pues múltiples veces y lo que yo quiera. Puedo rotar, entonces ahora puedo decirle rotar, seleccionarlo nuevamente todo, todos los objetos, avanzar con el botón derecho cuando ya los he seleccionado. Esta parte es importante, avanzar con el botón derecho. Me va a decir especifique el punto base del eje de rotación. Entonces el punto, digamos, voy a tomar ahora esta otra esquina, entonces hago clic en esa esquina y ahora lo voy a rotar de forma negativa, un ángulo negativo. Lo había rotado 45, entonces ahora le vamos a dar menos 45. Una vez le doy menos 45, le doy enter y lo vuelvo a ubicar nuevamente de forma ortogonal, pero al haber hecho una doble rotación lo que hice fue desplazar ese objeto. Esto solo a manera de ejemplo. Voy a deshacer este último paso. Perdón, acá. Deshacer. Ahí, vamos a dejarlo ahí. Y ahora vamos a ver un tema, digamos, para profundizar en este comando que es muy importante y necesito que le ponga mucha atención. Nosotros en AutoCAD se nos presentan siempre diferentes formas de rotación y no siempre vamos a poder rotar así con ángulos porque puede ser que no sepamos el ángulo y tampoco necesariamente la ayuda orto nos va a servir. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos rotar por referencia. Esa es la forma avanzada del comando rotación. ¿Cómo funciona esa forma? Voy a dibujar, por decir alguna línea imaginaria desde esta esquina del objeto. Voy a hacer clic ahí. Voy a trazar esa línea sin ningún tipo de coordenada ni ninguna referencia. Simplemente voy a hacer un clic en el área de gráfica. Hago clic acá. Una vez hago clic ahí, le doy enter para terminar la línea y lo que voy a hacer es rotar todo este objeto con respecto a esa línea. Eso es lo que llamamos rotación por referencia. Como yo no sé este ángulo exactamente, no sé cuánto mide, no voy a darle un dato exacto para que me quede rotado este objeto con respecto a esa línea. Entonces lo que puedo hacer es rotarlo por referencia. ¿Cómo se utiliza la rotación por referencia? Simplemente vaya nuevamente al comando rotar, haga clic en rotar. Una vez hace clic en rotar, él le va a decir seleccione objetos. Entonces hasta aquí es el mismo procedimiento. Entonces selecciona los objetos, entonces va a seleccionar todos los objetos, en este caso todo el plano, a través de una ventana. Una vez lo selecciona todos, él le va a decir 154 que encontró. Entonces dele enter con el botón derecho del ratón o enter del teclado para avanzar con el comando. Entonces avanza y él le va a decir especifique el punto base de rotación. Hasta este momento es idéntico el procedimiento, porque lo único que va a ser diferente es la introducción del dato de rotación. Vamos a tomar como punto base de rotación entonces este vértice, porque vamos a rotar ese objeto con respecto a esa línea que acabamos de trazar. Entonces tome ese vértice, haga clic en ese vértice y una vez hace clic en ese vértice va a notar que pues obviamente por defecto siempre toma el AutoCAD el punto base. Mire, si yo me dirijo aquí, él siempre toma el punto base o el ángulo base 0 a partir de ahí y a partir de ahí rota, ¿sí? Rota en el sentido, pues, si escribo ángulos positivos en contra de las manecillas del reloj y si escribo ángulos negativos a favor de las manecillas del reloj. Pero como yo no sé exactamente cuáles son los grados que tengo que rotar, pues busco la referencia. Tenga cuidado de no hacer esto porque mire cómo va a rotar y eso no es lo que quiero. Entonces, ¿cómo busco la referencia? Aquí tenemos la subopción R. Entonces simplemente actívela, dele R. Una vez le da R, está activando la opción por referencia, ya no por defecto. Entonces le da enter y él le va a decir especifique el ángulo de la referencia. Entonces, ¿cuál es el ángulo de la referencia? El que me forman los, digamos, tres objetos o dos objetos que forman el ángulo, en este caso estas dos líneas. Entonces lo primero que selecciono es el vértice del ángulo. Entonces selecciono este vértice, o sea, es decir, desde donde estoy rotando. Entonces selecciono este. Apenas selecciono eso, él me dice especifique el segundo punto. El segundo punto es este. Es decir, yo voy a rotar todo este elemento desde aquí. Ahí le di el segundo punto. Y luego me dice especifique el nuevo ángulo. Entonces lo que estoy es marcando que este va a ser como mi nueva base de
de determinar el ángulo de rotación, entonces simplemente lo dirijo sobre una referencia sobre la línea. En ese caso puede ser el endpoint de arriba de la línea. Y mire, ahora sí estoy rotando el dibujo con respecto a la referencia. Entonces hago clic ahí y me quedó perfectamente rotado ese objeto con respecto a esa línea. Ese es el modo de rotación por referencia. Este modo es muy importante y se va a dar cuenta cuando haga mucho dibujo que le va a aparecer en bastantes oportunidades esta opción. Voy a repetir esta idea para que quede un poco más clara. Entonces vamos a rotar por referencia, es decir, vamos a rotar este objeto con respecto a esta línea. Entonces venimos a comando rotar, hace clic en rotar. Él le dice seleccione objetos, entonces vamos a seleccionar todos los objetos que vamos a rotar, en este caso el plano completo. Arrastra la ventana y selecciona todos los objetos. Una vez selecciona todos los objetos, avanza con el botón derecho del ratón porque ya no vamos a seleccionar más objetos. Le dice especifique el punto base, entonces el punto base de rotación siempre es el mismo, es este. Hace clic ahí. Y una vez hace clic ahí, aquí no sabemos el ángulo, entonces tenemos que darle la referencia. La referencia es decirle el nuevo ángulo. Entonces tenemos que primero que todo activar la subopción por referencia. Entonces escriba R y dele Enter. Y una vez le da R y le da Enter, le dice especifique el ángulo de referencia. Entonces lo que hacemos primero es ubicar dónde vamos a rotarlo. El vértice, aquí. Ese es el vértice del ángulo. Y luego las dos puntas que forman el ángulo. Pero en este caso pues no voy a tomar primero la de la línea, sino aquí sí debe ser primero la del objeto que voy a rotar. Entonces tomo esta, que es la del objeto que voy a rotar, hago clic ahí, y ahí simplemente roto el objeto hacia la referencia, es decir, hacia la línea. Si yo hubiera tomado al contrario, pues no estoy rotando el objeto con respecto a esa referencia, sino lo estoy rotando en otro sentido. Entonces aquí ya me dice especifique el nuevo ángulo, entonces simplemente me dirijo al nuevo ángulo o a la nueva referencia y hago clic acá y obtengo la rotación de ese plano con respecto a esa línea. Esa es la rotación por referencia y la otra es la rotación básica. Si quiero volver a dejar este dibujo en su posición original, pues puedo trazar una referencia nueva, digamos una línea, o puedo utilizar la ayuda orto. ¿Sí? ¿Cómo utilizamos la ayuda orto acá? Yo quiero dejar este plano rotado otra vez sobre el eje X. Entonces simplemente voy a rotar, selecciono todos los objetos, me dice selecciona objetos. Cuando ya los he seleccionado, avanzo con el botón derecho del ratón. Él me dice especifique el punto base de rotación, entonces yo le voy a decir que acá. Hago clic ahí. Y si yo activo el orto ahí, mire lo que ocurre. Si yo activo el orto ahí, lo que ocurre es esto. Él me va a rotar pues con respecto a la posición actual que tiene el dibujo. Mire, no me va a quedar en la posición que yo quiero. Me lo va a rotar es con respecto. Si me muevo en el eje Y, mire cómo lo rota. Y si me muevo en el eje X, mire cómo lo rota. Entonces aquí tengo nuevamente que utilizar antes de darle, o bueno, antes de activar, o puede ser ya activo el orto, debo primero que todo pedir la subopción referencia. Entonces dele R Enter. Y una vez le da R Enter, tiene que seleccionar el ángulo. Entonces aquí no tengo que trazar una referencia nueva porque para eso tengo la ayuda orto. O sea, no tengo que trazar, digamos, una línea para volverlo a esa posición en X. Simplemente selecciono el vértice, que sería este. A partir de ahí lo voy a rotar. Luego me dice especifique el ángulo de rotación, o sea, el segundo punto. Entonces lo voy a rotar con respecto a esta línea, a este punto final de la línea. Hago clic ahí y ahí ya lo estoy rotando, mire. ¿Sí? Ahí ya lo estoy llevando de la forma que quiero. Y ahí sí activo el orto, mire. Una vez activo el orto, entonces mire la posición ahora sí en la que va a quedar. Porque yo ya le di esa nueva referencia, ese nuevo ángulo de referencia. Entonces ahora sí está ubicado en la posición que quiero, entonces hago simplemente clic ahí. Y me queda nuevamente en la posición, digamos, con respecto al eje X. Lo que ocurre es que ahora quedó totalmente rotado. Entonces podemos rotarlo todavía aún más. Puedo rotarlo todo el objeto, selecciono todos los objetos. Cuando ya lo selecciono, avanzo con el botón derecho del ratón, me dice punto base de rotación. Aquí puede tomar cualquier punto para rotarlo. Digamos que voy a tomar este punto. Tomo ese punto, hago clic ahí. Ahí va a ser el eje de rotación y simplemente lo roto 180 grados, es decir, le voy a dar el giro completo.
180, como cuando veíamos en bloque, cuando vimos el comando bloque. Lo roto 180 grados y él se me rota de forma inmediata todo el plano a la posición original que teníamos. Entonces este es el comando rotar. Voy a borrar el objeto de referencia. Voy a llevar mi plano nuevamente a la coordenada 75,100 que teníamos original. Entonces, si lo estoy moviendo a la coordenada 75 en X, 100 en Y, y lo vamos a dejar ubicado en la posición original que teníamos. Espero le haya gustado el video y entonces nos vemos en el próximo video.